Cuanto a Raskolnikov, se encaminó directamente a la casa del canal, donde vivía Sonia Semyonovna. Era una casa de 3 pisos, vieja y de color verde. Buscó y preguntó al portero y éste le dio vagas indicaciones de dónde vivía Kapernaumov, el sastre. Después de encontrar en un rincón del patio el acceso a la angosta y oscura escalera, subió finalmente al 2.º piso y fue a salir a una galería que la rodeaba por el lado del patio. En tanto buscaba en la sombra, y lleno de perplejidad, donde podría estar la entrada del piso de Kapernaumov. De pronto, a 3 pasos de distancia de él, se abrió una puerta y a ella se asió maquinalmente. «¿Quién es?», preguntó inquieta una voz de mujer. «Soy yo, que venía a verla», respondió Raskolnikov, y se entró por el reducido pasillo. Allí, en una mesa derrengada, en un candelero de cobre abollado, ardía una vela. «Pero, ¿es usted señor?», exclamó débilmente Sonia, y se quedó como herida del rayo. «¿Por dónde se va? ¿Por aquí?». Y Raskolnikov, esforzándose por no mirarla, pasó a la habitación. Un minuto después entraba también Sonia con la vela. La dejó y se quedó muy plantada delante de él, toda estupefacta, toda poseída de indescriptible emoción y visiblemente asustada de aquella inopinada visita. De pronto, afluyó el color a su pálido rostro y hasta brotaron de sus ojos lágrimas. Sintió sofoco y vergüenza y dulzura. Raskolnikov se apartó bruscamente y se sentó en una silla junto a la mesa. En un instante había podido abarcar con la mirada todo el cuarto. Era una habitación espaciosa, pero extraordinariamente baja de techo, la única que alquilaban los Kapernaumoves, cuya puerta cerrada se encontraba en el testero izquierdo. En el lado de enfrente, en el testero de la derecha, había otra puerta, siempre herméticamente cerrada. También había allí otra habitación contigua que llevaba otro número. La habitación de Sonia semejaba en cierto modo un cobertizo. Tenía la forma de un cuadrángulo bastante irregular, lo que la hacía parecer bastante fea. La pared, con 3 ventanas que daban al canal, venía a cortar el cuarto como al sesgo, por lo que uno de los ángulos, terriblemente agudo, se hundía allá en el fondo, de suerte que, en habiendo poca luz, no se le podía ver bien el fin. El otro ángulo, en cambio, era excesivamente obtuso. En toda aquella espaciosa habitación casi no había muebles. En un rincón a la derecha se veía una cama, junto a ella, cerca de la puerta, una silla. En el mismo testero donde estaba la cama, junto a la misma puerta que daba a la otra habitación, había una sencilla mesa de pino blanca, cubierta con un tapete azul. Junto a la mesa 2 sillas de paja. Luego, en el testero opuesto, en las proximidades del ángulo agudo, había una sencilla cómoda de pino, como abandonada en un desierto. He ahí todo cuanto había en el cuarto. El empapelado amarillento, ahumado y gastado, ennegrecía en todos los rincones. Por fuerza tenía que haber allí humedad y tufo a carbón en invierno. La miseria saltaba a la vista. La cama no tenía siquiera cortinas. Sonia, en silencio, contemplaba a su visitante, que tan atenta y despreocupadamente pasaba revista a su habitación y hasta empezó a lo último a temblar de susto, cual si se encontrara delante de un juez que fuese a decidir de su suerte. «Vengo tarde, ¿son ya las 11?», preguntó él, sin alzar todavía hacia ella los ojos. «¿Son?», balbució Sonia. «Ah, sí, son», dijo atropelladamente. De pronto, cual si aquello le pareciera una salida. «Ahora mismo acaban de dar en el reloj del patrón. Yo misma las oí. Han dado». «Vengo a verla por última vez», continuó Raskolnikov, adusto. «No obstante, será aquella la primera. ¿Es posible que no vuelva a verla más?» «¿Usted se va?» «No lo sé. Mañana». «Entonces, ¿no va usted a ir mañana a ver a Katerina Ivanovna?» Y a Sonia le temblaba la voz. «No sé, todo depende de mañana, pero no se trata de eso. Yo he venido para decirle a usted una cosa». Alzó hacia ella su cavilosa mirada y de pronto advirtió que mientras él estaba sentado, ella seguía en pie ante él. «¿Pero por qué está usted en pie?» «Siéntese», le dijo con voz que de pronto se había vuelto suave y afectuosa. Ella se sentó. Él, afable y casi compasivamente, la contempló un momento. «Qué delgadita está, qué manecitas tiene, transparentes del todo, los deditos parecen los de una muerta».
Le había cogido una mano. Sonia sonrió débilmente. «Siempre he estado así», dijo. «¿También cuando vivía en su casa?» «Sí». «Claro, desde luego», dijo él con rudeza, y la expresión de su semblante y el timbre de su voz cambiaron de repente. Otra vez volvió a esparcir la vista en torno suyo. «¿Son los Capernaumoves los que le tienen alquilado esto?» «Sí». «¿Ellos viven aquí detrás de esa puerta?» «Sí, también ellos tienen una habitación como esta». «¿Todo en una pieza?» «En una sola». «Yo, en su cuarto de usted, por las noches, tendría miedo», observó él con aire sombrío. «Los patronos son muy buenos, muy amables», respondió Sonia, todavía como recapacitando y sin acabar de darse cuenta. «Y todos los muebles y todo es de los patronos. Son muy buenos, y también los niños vienen aquí con frecuencia». «¿Son tartamudos?» «Sí, él es tartamudo y tuerto además, y su mujer también. No es que sea declaradamente tartamuda, sino que le cuesta trabajo pronunciar palabras. Es también muy buena. Él ha sido siervo, y tiene 7 hijos varones, y solo el mayorcito es tartamudo. Que los otros están sencillamente enfermos, pero no tienen ese defecto. Pero usted, ¿por dónde está enterado de ellos?», añadió algo maravillada. «Me lo contó todo su padre de usted, también de usted me habló, y me refirió cómo había usted salido una noche a las 6 y vuelto a casa a las 9, y cómo Katerina Ivanovna se echó de rodillas a los pies de su cama». Sonia se desconcertó. «Yo lo he visto a él hoy mismo», murmuró indecisa. «¿A quién?» «A mi padre». «Había salido a la calle, ahí al lado, a la esquina, a las 10, y me pareció enteramente como si él pasara por delante de mí, ni más ni menos que si fuera él. Ya quería yo hasta ir a casa de Katerina Ivanovna». «¿Iba usted dando un paseo?» «Sí», balbució Sonia rápida, tornando a desconcertarse y bajando la cabeza. «Dígame, ¿Katerina Ivanovna no le pegaba a usted allí, en casa de su padre?» «Ah, no, ¿qué dice usted? ¿Cómo puede usted pensar eso? No». Y Sonia lo miró con cierto azoramiento. «¿Usted la quiere mucho?» «¿A ella? Sí, mucho», exclamó lastimera Sonia, y en un impulso de piedad juntó de pronto sus manos. «Ah, si usted la conociese, mire, es enteramente una niña, tiene como trastornado el juicio por el dolor, y qué inteligente ha sido, qué generosa, qué buena. Usted no la conoce, no la conoce en absoluto. Ah». Sonia dijo aquello como desesperada, conmovida y apiadada, y juntando las manos, sus pálidas mejillas se tiñeron de rubor, sus ojos expresaron sufrimiento. Saltaba a la vista que estaba terriblemente emocionada, que sentía unas ganas terribles de expresar, de decir algo, de salir a la defensa de su madrastra. Una compasión insaciable, si es lícito expresarse así, se dejó traslucir súbitamente en todas sus facciones. «Me pegaba. ¿Pero qué dice usted, señor, que me pegaba? Y aunque me pegara, ¿qué? Usted no sabe nada. Usted no sabe nada. Es tan desgraciada, tan desgraciada, y enferma. Siempre busca en todo la justicia. Es pura. Cree que en todo debe reinar la justicia y la reclama. Y aunque la pinche usted, no comete injusticia. Ella no comprende que no es posible que todo el mundo, y siempre, sea justo, y se irrita. Como una niña pequeña. Ella es justa. «Pero, ¿qué va a ser de usted?», Sonia le interrogó con la mirada. «Usted es lo único que les queda. Cierto que lo mismo era también antes, que todos pesaban sobre usted, y hasta el difunto, cuando se emborrachaba, iba a pedirle. Pero ahora, ¿qué va a pasar?» «No sé», profirió tristemente Sonia. «¿Van a continuar allí?» «No sé. Están entrampados con la patrona. Esta les ha dicho hoy mismo que tienen que desalojar el cuarto, y Katerina Ivanovna le contestó que tampoco ella quería permanecer allí ni un minuto más». «Pero ¿cómo se muestra tan valiente? ¿Confía acaso en usted?» «Ah, no hable usted así. Nosotras vivimos como si fuéramos una». Y otra vez volvió Sonia a agitarse e incluso a irritarse, exactamente igual que un canario o cualquier otro pajarillo que se enfada. «Pero, ¿cómo habría de ser ella? ¿Cómo habría de ser de otro modo?», preguntó exaltándose y emocionándose. «Pero cuánto ha llorado hoy. Tiene trastornado el juicio. ¿No se lo ha notado usted?
Está trastornada. Tan pronto se inquieta como una niña porque mañana haya de todo, hasta entremeses. Cómo se retuerce las manos, expectora sangre, se echa a llorar y de pronto se pone a darse de cabezadas contra la pared, desesperada. Y luego se consuela, pone toda su confianza en usted, dice que usted ahora es su sostén y que ya tomará ella prestada en alguna parte una cantidad buena de dinero y se volverá a su pueblo conmigo y allí abrirá una pensión para señoritas y me pondrá a mí de inspectora y empezará para nosotras una nueva, hermosa vida. Y me besa y me abraza y me consuela y vea usted, todo eso se lo cree. ¿Cómo se cree esas fantasías? ¿Acaso es posible contradecirla? Todo el día se lo ha pasado hoy fregando los suelos, lavando, repasando la ropa, tan débil como está, ha movido de sitio la tina, ahogándose hasta que se dejó caer rendida en la cama, y además de eso, por la mañana salimos las dos juntas a comprarle zapatitos a Polenchka y a Lenia, porque los que tenían estaban todos rotos, y no nos alcanzaba el dinero, que nos faltaba mucho, y ella escogió unos zapatitos muy majos, porque es mujer de gusto. Usted no sabe, mire, allí mismo, en la tienda, se echó a llorar delante del comerciante porque no nos alcanzaba el dinero. Ah, qué lástima daba verla. Sí, después de eso se comprende que usted viva así, dijo Raskolnikov con amarga sonrisa. ¿Pero es que a usted no le da pena? ¿No le inspira compasión?, exclamó otra vez Sonia. Pero si yo sé que usted le dio lo último que le quedaba, y eso que nada había visto, pues, ¿y si hubiera usted visto, señor? Oh, cuántas veces le he hecho yo llorar. La semana pasada, sin ir más lejos, la semana antes de su muerte, me porté con crueldad, y cuántas veces lo hice así. Ah, qué doloroso me es ahora recordarlo todo el día. Sonia juntó las manos ante esa evocación. ¿Que se portó usted cruelmente con él? Sí, yo, fui un día, continuó ella llorando, y mi padre me dijo, léeme un poco, Sonia, que me duele algo la cabeza. Léeme algo. Mira, aquí tienes el libro. Era un librito que le habían prestado, entre otros, Andrei Semyonich Lebeziatnikov, que vive allí, y le prestaba esos librillos chistosos. Y yo voy y le digo, tengo que irme ya. No quería leerle, porque había ido allí. Más que nada, por enseñarle unos cuellos a Katerina Ivanovna, porque Elisaveta, la marchanta, me llevaba a mí cuellos y puños muy baratos, lindos, nuevecitos y con dibujos. A Katerina Ivanovna le gustaron mucho los cuellos, y fue y se los puso y se miró al espejo con ellos. Nada, que le habían gustado muchísimo. ¿Por qué no me los regalas, Sonia? Hazme ese favor, decía. Me los pidió por favor, porque se le habían antojado de veras. Pero ¿con qué traje ponérselos? Así es, siempre tiene presente el buen tiempo de antes. Se mira al espejo, se admira y no tiene, pero lo que se dice no tiene ropa que ponerse, ni prenda alguna hace ya tantos años, y por nada del mundo le pide nunca nada a nadie. Orgullosa, antes daría ella lo último que le quedase, pero en aquella ocasión sí pedía, tanto le habían gustado, pero a mí me dolía dárselos. ¿Para qué los quiere usted?, le digo, Katerina Ivanovna. Así se lo dije, y no debía habérselo dicho. Me miró de un modo y sintió aquello tanto, que daba lástima mirarla. Y no era por los cuellos, sino porque yo se lo hubiera negado. Harto lo veía yo. Ah, si yo pudiera ahora cambiar todo eso, volverlo al revés, borrar aquellas palabras. Oh, yo, pero ¿para qué? A usted todo esto le será indiferente. ¿Conocía usted a Elisaveta la marchanta? Sí, ¿también la conocía usted?, le interrogó Sonia a su vez con cierto asombro. Katerina Ivanovna está tísica en último grado, no tardará en morir, dijo Raskolnikov, después de una pausa y sin contestar a la pregunta. Oh, no, y Sonia, inconscientemente, le cogió las manos como implorándole que no fuera así. Pero sí, después de todo, es preferible que se muera. No, no es mejor, exclamó ella, asustada e inconsciente. ¿Y los hijos? ¿Qué hará usted con ellos, si no los puede tener consigo? Oh, no sé, exclamó Sonia casi desesperada, y se llevó las manos a la frente. Era evidente que aquella idea le había cruzado ya muchas veces por la imaginación, y que él no había hecho más que despertársela. Además, ¿y si usted, viviendo todavía Katerina Ivanovna, cae enferma y la llevan a un hospital,
Vamos a ver, ¿qué pasará entonces?, insistió el inexorable. Ah, ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted? Eso no es posible, y el rostro de Sonia se contrajo en una mueca de espanto horrible. ¿Cómo que no puede ser?, prosiguió Raskolnikov con cruel sonrisa. ¿Está usted asegurada contra la enfermedad? ¿Qué será entonces de ellos? Al arroyo irán a parar todos en pandilla, y ella se pondrá a toser y a rogar y a darse de cabezadas contra la pared como hizo hoy, y los niños a llorar. Pero terminará rodando por el suelo y la cogerán y la llevarán a la comisaría, a un hospital donde morirá. Y los hijos... ¡Oh no! Dios no consentirá que sea así, brotó finalmente del encogido pecho de Sonia. Le había escuchado en silencio, fija en él la vista y juntas en muda plegaria las manos, cual si de él dependiese todo. Raskolnikov se levantó y empezó a dar paseos por la habitación. Transcurrió un minuto. Sonia seguía en pie, bajas las manos y la frente, presa de horrible pesar. ¿Y no hay medio de ahorrar, de guardar para los días negros?, preguntó él, deteniéndose de pronto ante ella. No, balbució Sonia. Claro que no, pero ¿lo ha intentado?, añadió él casi con sarcasmo. Lo he intentado, sí. Y no le dio resultado, naturalmente. ¿A qué preguntar? Y otra vez se puso a dar paseos por la habitación. Transcurrió otro minuto. ¿No gana usted algo todos los días? Sonia se desconcertó aún más que antes y de nuevo subiéronle los colores a la cara. No, murmuró, haciendo un doloroso esfuerzo. A Polechka seguramente le pasará lo mismo, dijo de pronto. No, no, no es posible, no, exclamó en voz alta, Sonia, como desesperada, cual si de pronto la hubiesen traspasado con un puñal. Dios no permitirá tamaño horror. Para otras lo ha consentido. No, no, a ella Dios la protegerá. Sí, Dios, repitió Sonia fuera de sí. Sí, pero ¿es posible hasta que no haya Dios?, replicó Raskolnikov con una suerte de maligna alegría. Se echó a reír y se quedó mirándola. La cara de Sonia cambió de repente de un modo terrible. Corriéronle por ella convulsiones. Con inexpresable reproche, fijó en él la vista, quiso decir algo pero no acertó a decir nada, y lo único que hizo fue romper en sollozos, cubriéndose la cara con las manos. ¿Dice usted que Katerina Ivanovna está perdiendo el juicio? Pues a usted también le está pasando otro tanto, dijo, después de algún silencio. Transcurrieron 5 minutos. Él seguía dando balzones arriba y abajo en silencio y sin mirarla a ella. Finalmente se le acercó. Le centellaban las pupilas, le puso ambas manos en los hombros y la miró rectamente a sus ojos asustados. Era la suya una mirada seca, sanguinolenta, aguda, y los labios le temblequeaban con fuerza. De pronto se agachó rápido y arrodillándose en el suelo, le besó el pie. Sonia, asustada, se apartó de él como de un demente, y con efecto todo el aspecto de un demente tenía. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted delante de mí?, balbució ella, después de empalidecer, y de pronto se le encogió dolorosamente el corazón. Él inmediatamente se levantó. Yo no me he prosternado ante ti, sino ante todo el dolor humano, dijo él, con tono extraño, y se retiró junto a la ventana. Escucha, añadió, volviendo a su lado al cabo de un minuto. Yo hace poco le dije a un mal hablado que no valía lo que tu dedo meñique, y que yo a mi hermana le había hecho hoy un honor al sentarla a tu lado. Ah, pero ¿eso lo dijo usted? ¿Y adelante de ella?, exclamó asustada Sonia. Sentarse a mi lado, un honor, pero si yo... Mire usted, estoy deshonrada. Ah, ¿eso le dijo usted? No por deshonra ni pecado dije yo eso de ti, sino por tu gran sufrimiento, que eres una gran pecadora, es cierto, añadió casi con solemnidad. Pero lo peor de todo aquello, en que más pecaste, fue por haberte sacrificado y entregádote en vano. No es un horror que tú vivas en este fango que tanto odio y al mismo tiempo sepas tú misma, no tienes más que abrir los ojos, que a nadie le eres útil con esto ni a nadie salvas de nada. Pero dime finalmente, continuó, como en un paroxismo, ¿cómo es posible que en ti alternen tanta bajeza y ruindad con otros sentimientos opuestos y sagrados? Mucho más justo, 1000 veces más justo, habría sido arrojarse de cabeza al agua y acabar de una vez.
¿Y de ellos qué sería?, inquirió Sonia débilmente, mirándolo dolorosamente, pero al mismo tiempo cual si no le causara demasiado asombro la proposición. Raskolnikov la miraba de un modo extraño. Lo leyó todo en aquella única mirada suya. De fijo ya antes se le había ocurrido a ella esa idea. Quizá muchas veces y con toda seriedad hubiese pensado en su desesperación acabar de una vez y con tal perfecta seriedad que ahora ya casi no le asombraban sus palabras. Ni siquiera advertía la crueldad de su lenguaje, el sentido de sus reproches y su modo especial de considerar su deshonra no los había sin duda advertido, y así pudo él notarlo. Pero Raskolnikov comprendía plenamente hasta qué extremo de monstruoso suplicio la torturaba a ella, y ya hacía tiempo la idea de lo deshonroso y vergonzoso de su situación. ¿Qué será? ¿Qué será?, pensaba él, lo que ha podido contener hasta ahora su resolución de acabar de una vez. Y sólo entonces se dio cuenta cabal de lo que para ella significaban aquellos pobres huerfanitos y aquella lamentable Katerina Ivanovna, medio chiflada con su tisis y sus cabezadas contra las paredes. Pero también, al mismo tiempo, hubo de ver claro que Sonia, con su carácter y la educación que había recibido, en modo alguno podía continuar así. Sea como fuere, ante él surgía el problema. ¿Cómo había podido ella perseverar tanto tiempo en aquella situación y no perder el juicio, puesto que le hubiese faltado valor para arrojarse al agua? Sin duda comprendía él que la situación de Sonia representaba un fenómeno accidental en la sociedad, aunque por desgracia distase mucho de ser único y exclusivo. Pero esa misma accidentalidad, esa vaga educación suya y toda la honradez de su vida habrían podido matarla de un golpe al primer paso de aquel repugnante camino. ¿Qué era lo que la sostenía? ¿No sería el gusto al libertinaje? Toda aquella vergüenza saltaba a la vista, solo la rozaba a ella de un modo maquinal. De la verdadera corrupción aún no había llegado a su corazón ni una gota de ella. Ella estaba ante él, patente. 3 caminos hay, pensaba Rodión: arrojarse al canal, ir a parar a un manicomio o, por último, lanzarse al vicio, embruteciendo el alma y petrificando el corazón. Este último pensamiento le resultó el más repugnante de todos, pero él era ya escéptico, era joven, indiferente y quizá cruel, y no podía creer que ese último recurso, es decir, el vicio, fuese el más probable. Pero, ¿y si fuere cierto?, murmuró para sí, si incluso esta criatura que todavía conserva su pureza de alma se lanzase conscientemente a esa terrible, hedionda cloaca, y si ya hubiera empezado esa caída, si únicamente hubiera ella podido aguantar hasta ahora esta vida porque el vicio no le pareciese tan repugnante. No, no, eso no puede ser, exclamaba él como poco antes Sonia. No, del canal le he apartado hasta ahora la idea del pecado y también por ellos. Si hasta ahora no perdió tampoco la razón, pero ¿quién ha dicho que no haya perdido ya la razón? ¿Acaso está en su cabal juicio? ¿Es posible quizá hablar como ella habla? ¿Es posible estar sentado así al borde de un abismo, precisamente encima de una hedionda cloaca en la que ya empieza a hundirse y agitar las manos y taparse los oídos cuando le hablan a uno del peligro? ¿Qué milagro es el que aguarda? Seguramente alguno. ¿Y no son todos estos otros tantos indicios de locura? Con terquedad se aferraba a esa idea. Aquella salida le era grata incluso más que las otras. Se puso a considerarla con mayor atención. ¿Le rezas tú mucho a Dios, Sonia?, le preguntó. Sonia guardaba silencio. Él estaba en pie a su lado y esperaba la respuesta. ¿Qué sería de mí sin Dios?, balbuceó, rápida, enérgicamente. Ella fijó en él un instante sus centelleantes ojos y cogiéndole la mano, se la estrechó fuerte entre las suyas. Vaya, eso es, pensó él. Pero, ¿qué es lo que hace Dios por ti?, inquirió llevando más adelante su experiencia. Sonia guardó largo rato silencio, cual si no pudiera contestar. Su débil pechito temblaba de emoción. «Calle usted, no me pregunte, usted no es digno», gritó de pronto, lanzándole una mirada adusta y colérica. Eso es, repetía él, contumaz, para sus adentros. Lo hace todo, murmuró ella rápidamente, tornando a bajar la cabeza. He ahí el recurso, ahí está la explicación del recurso, decidió él mentalmente, mirándola con ávida curiosidad. Con un sentimiento nuevo, casi morboso, contemplaba aquella carita,
pálida, demacrada y de facciones irregulares y angulosas, con aquellos ojines chiquitos, azules, capaces de lanzar tales destellos, de brillar con una expresión tan austera y enérgica, aquel frágil cuerpecillo, trémulo todavía de indignación y cólera, y todo aquello le parecía cada vez más extraño, casi imposible. Loca, loca, confirmó en su interior. Encima de la cómoda había un libro. Cada vez que en sus paseos arriba y abajo pasaba por delante, fijaba en él la vista. Ahora lo cogió y lo examinó. Era el Nuevo Testamento, en su versión rusa. Era un libro viejo y mugriento, encuadernado en piel. ¿De dónde procede esto?, le gritó a través del cuarto. Ella seguía en pie, inmóvil, en el mismo sitio, a 3 pasos de la mesa. «Me lo trajeron», respondió ella como de mala gana y sin mirarle. «¿Quién te lo trajo?» «Lisabeta me lo trajo, a instancias mías». «¿Lisabeta? Es raro», pensó él. Todo lo de Sonia le resultaba cada vez más extraño y asombroso. Acercó el libro a la luz y se puso a hojearlo. «¿Dónde está lo de Lázaro?», inquirió de pronto. Sonia miraba obstinadamente al suelo y no respondió. Estaba un poco retirada de la mesa. «¿Dónde habla de la resurrección de Lázaro? Búscamelo, Sonia». Ella le miró de soslayo. «No busque usted ahí, en el cuarto evangelio», murmuró con dureza, sin dar un paso hacia él. «Búscamelo y léemelo», dijo. Raskolnikov se sentó, se echó de codo sobre la mesa, se cogió la cabeza con las manos y se ladeó un poco para escuchar. «Dentro de 3 semanas, al manicomio. También yo probablemente iré a parar allí, si no a otro sitio peor», murmuró para sus adentros. Sonia se acercó indecisa a la mesa, escuchando recelosa el deseo de Raskolnikov, pero cogió el libro. «¿Pero no lo ha leído usted?», inquirió, mirándole desde el otro lado de la mesa. Su voz sonaba cada vez más dura. «Hace mucho tiempo, en la escuela. Lee». «¿Y en la iglesia no lo oyó?». «Yo no voy a la iglesia. ¿Y tú? ¿Vas muy a menudo?». «No», balbuceó Sonia. Raskolnikov se echó a reír. «Lo comprendo. ¿Y mañana no vas a ir al entierro de tu padre?». «Iré. Ya estuve allí la semana pasada. Mandé decir un responso». «¿Por quién?». «Por Lisabeta. La mataron a hachazos». Él tenía cada vez más crispados los nervios. Empezó a darle vueltas la cabeza. «¿Eras tú amiga de Lisabeta?». «Sí, era muy buena. Venía a verme de cuando en cuando. No podía... Las dos leíamos y hablábamos. Ella verá a Dios». Extrañas sonaban en los oídos de él aquellas palabras librescas, y otra vez la novedad, aquella misteriosa entrevista con Lisabeta y las dos chifladas. «También yo acabaré así. Es contagioso», pensó. «Lee», exclamó de pronto, imperativo y excitado. Sonia seguía indecisa. El corazón le daba vuelcos. No se atrevía a leerle. Casi con pena contemplaba a él a aquella pobre loca. «¿Para qué voy a leerle a usted nada, si usted no cree?», balbuceó en voz queda y anhelante. «Lee, así lo quiero», insistió él. «¿No le leías a Lisabeta?». Sonia abrió el libro y buscó el paso. Sus manos le temblaban, no le salía la voz. Por 2 veces empezó la lectura y no llegó a articular claramente ni la primera palabra. «Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania», profirió finalmente, haciendo un esfuerzo pero súbitamente. A las 3 palabras, su voz vibró aguda y se cortó, como una cuerda demasiado tensa. Le faltaba la respiración y se le encogía el pecho. Raskolnikov comprendía en parte por qué Sonia no se decidía a leerle, y cuanto mejor lo comprendía, tanto más grosera y nerviosamente insistía para que leyese. Sobrado bien comprendía que aquellos sentimientos constituían efectivamente, en cierto modo, su secreto. Quizá desde su adolescencia, cuando aún vivía con su familia, junto a su desdichado padre y su madrastra, enloquecida de amargura, entre unas criaturitas hambrientas, gritos e imprecaciones monstruosas, pero al mismo tiempo reconocía y reconocía fijamente que aunque estuviese ella ahora afligida y le tuviese un miedo horrible, por algún motivo, a empezar la lectura, sentía no obstante también unas ansias dolorosas de hacerlo, a pesar de toda su tristeza e inquietud, y sobre todo para él, para que escuchara e irremisiblemente ahora, pasase luego lo que pasase. Leía él esto en sus ojos, inferíalo de su solemne emoción. Se hizo fuerza a ella,
reprimió el espasmo de su garganta, que al principio de los versículos le cortara la voz, y continuó leyendo el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Así llegó al versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María a consolarlas de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres a Dios, te dará Dios. Entonces volvió a detenerse, presintiendo abochornada que volvía a temblarle y entrecortársele la voz. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele. Y como si dolorosamente le faltara el aliento, Sonia leyó distintamente y con energía, cual si estuviese haciendo su profesión de fe. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Hizo una pausa, le lanzó una rápida mirada a los ojos de él, pero enseguida se dominó y prosiguió la lectura. Raskolnikov la escuchaba sin hacer un movimiento, sin volverse de codo sobre la mesa y mirando a Sonia de soslayo. Ella llegó al versículo 22. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús entonces la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y se turbó, y dijo: ¿Dónde lo pusisteis? Dícenle: Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego hacer que éste no muriera? Raskolnikov se volvió a ella y la contempló emocionado. Sí, eso es. Estaba toda ella temblando, efectivamente, como tomada de verdadera fiebre. Él se lo esperaba. Se aproximaba ya ella al relato del más grande e inaudito milagro, y un sentimiento de magna solemnidad la poseía. Su voz se hizo vibrante, como el metal. Entusiasmo y júbilo resonaban en su voz y se la corroboraban. Los renglones se confundían ante sus ojos porque éstos se le nublaban, pero ella se sabía de memoria lo que estaba leyendo. Al llegar al último versículo, no podía éste, que abrió los ojos del ciego. Ella, bajando la voz, ardorosa y apasionadamente expresó la duda, el reproche y la maldad de los incrédulos, torpes judíos, que enseguida, un minuto después, no más, como heridos del rayo, se desploman en tierra, rompen en sollozos y creen. Y él también, enceguecido e incrédulo, también él oirá enseguida y también creerá. Sí, sí, ahora mismo, soñaba ella y temblaba de jubilosa expectación. Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice: Señor, hiede ya, que es de 4 días. Enfáticamente recalcó lo de 4. Jesús le dice: ¿no te dije yo que si creyeras verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió. Con voz recia y solemne leía a ella, temblando y transida de frío, cual si todo aquello lo hubiera visto con sus propios ojos. Atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Dícele Jesús: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. No pasó de allí su lectura, que no podía seguir, y cerrando el libro se levantó rápidamente de la silla. Esto es todo lo que dice de la resurrección de Lázaro, murmuró con voz cortante y dura y se quedó inmóvil, medio vuelta de espaldas, sin atreverse a alzar hasta él sus ojos, como abochornada. Aún seguía agitándola un temblor febril.
La lucecilla que hacía rato empezara a consumirse en el candelero alumbraba vagamente en aquella mísera habitación a un asesino y una prostituta, extrañamente reunidos para leer el libro eterno. Transcurrieron 5 o más minutos. «Vine a decirte una cosa», declaró de pronto Raskolnikov con voz bronca y frunciendo el ceño. Se levantó y se llegó a Sonia. Esta en silencio alzó hasta él la mirada. La de él era especialmente adusta y delataba algo así como una resolución salvaje. «Yo dejé hoy a mi familia», dijo, «a mi madre y a mi hermana. No volveré yo a su lado, he roto con ellas». «¿Por qué?», inquirió toda asombrada Sonia. Su reciente encuentro con su madre y su hermana le había dejado extraordinaria impresión, aunque confusa para ella misma. La noticia de la ruptura la escuchó casi con espanto. «Yo ahora no tengo a nadie más que a ti», añadió él. «Vivamos juntos, yo he venido a buscarte. Los dos estamos malditos, pues unámonos». Los ojos le centelleaban. «Parece un loco», pensó Sonia a su vez. «¿A dónde ir?», preguntó ella asustada, e involuntariamente retrocedió. «¿Lo sé yo? Solo sé que hemos de seguir un mismo camino. Eso es lo que sí sé. Nada más que eso, un mismo fin». Ella le miraba y no le comprendía. Comprendía únicamente que él era terrible, infinitamente desgraciado. «Ninguno de ellos te comprenderá nunca si les hablas», continuó, «pero yo te comprendo. Tú me eres necesaria, por eso vine a buscarte». «No comprendo», balbuceó Sonia. «Luego me comprenderás. ¿Acaso no has hecho tú lo mismo que yo? Tú también has infringido la norma, has podido infringirla, tú has levantado la mano contra ti misma, has perdido para siempre tu vida. La tuya es igual. Tú pudiste haber vivido por el espíritu y la razón y has venido a parar en el mercado del heno, pero tú no puedes sostenerte, y si te quedas sola, acabarás perdiendo el juicio, como yo. Ya estás como loca. Nosotros debemos marchar juntos por el mismo camino. Vamos». «¿Por qué? ¿Por qué dice usted eso?», exclamó Sonia, rara y violentamente conmovida por aquellas palabras. «¿Por qué? Pues porque es imposible quedarse así. Por eso, es menester, por fin, juzgar las cosas rectas y seriamente y no llorar y gritar como niños, que Dios no lo consentirá. Porque vamos a ver, en resumidas cuentas, ¿qué será de ti si mañana te llevan a un hospital? La otra está trastornada y tísica y no tardará en morir. ¿Y los niños? ¿Es que Polechka no se va a perder? ¿Es que tú no ves aquí por las calles niños a los que sus madres mandan a pedir limosna? Yo sé muy bien dónde viven esas madres y en qué tugurios. Allí no es posible que los niños se conserven niños. Allí hay prostitutas y ladrones de 7 años, y ya sabes, los niños son la imagen de Cristo. De estos es el reino de Dios. Mandó que se les honrase y amase. Ellos son la humanidad futura». «¿Pero qué? ¿Qué hacer?», repetía Sonia con un llanto histérico y retorciéndose las manos. «¿Qué hacer? Pues romper de una vez para siempre y nada más, y cargar con el dolor». «¿Qué? ¿No me comprendes? Después me comprenderás. Libertad y poder, sobre toda criatura que tiembla y sobre todo el hormiguero. Ese es el objetivo, compréndelo. Ese es el viático que te doy. Quizá esté hablando contigo por última vez. Si no vengo a verte mañana, tú lo sabrás todo por ti misma, y entonces acuérdate de las palabras que ahora te digo. Y acaso alguna vez al cabo de los años, en la vida, llegues a comprender lo que ellas significaban. Si vengo mañana te diré quién mató a Lizaveta. Adiós». Sonia estaba temblando de miedo. «¿Pero es que sabe usted quién la mató?», preguntó, transida de espanto y mirándole extraviada. «Lo sé y te lo diré. A ti sola. Te he elegido a ti. No vendré a pedirte perdón, sino simplemente a decírtelo. Hace tiempo que te elegí a ti para decírtelo, desde que de ti me habló tu padre, y cuando todavía vivía Lizaveta ya lo tenía pensado. Adiós. No me des la mano. Mañana». Salió. Sonia lo siguió con la vista como a un loco, pero ella también estaba como loca y lo sentía. La cabeza le daba vueltas. «Señor, ¿cómo puede saber quién mató a Lizaveta? ¿Qué querrán decir esas palabras? Qué horrible es todo esto». Pero sin embargo aquella idea no le pasaba por las mientes. Nunca, nunca. Oh, y qué espantosamente desgraciado debe de ser. Ha abandonado a su madre y a su hermana. ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado? ¿Y qué intenciones serán las suyas?
¿Qué fue lo que le dijo? Le besó el pie y le dijo, sí, eso se lo dijo bien claro, que no podía vivir sin ella. Oh Señor, con fiebre y delirio pasó la noche entera. Se sobresaltaba a veces, lloraba, se retorcía las manos, luego volvía a amodorrarse en un sopor febril y soñaba con Polechka, con Katerina Ivanovna, con Lisaveta, con la lectura del Evangelio y con él, con su pálido rostro y sus ojos de fuego. Le besaba los pies, lloraba. Oh Señor. Al otro lado de la puerta de la derecha, de aquella misma puerta que separaba la habitación de Sonia de la de Gertrud Karlovna Reslich, había un cuarto contiguo que llevaba mucho tiempo vacío, perteneciente al piso de la señora Reslich y que ésta alquilaba, habiendo puesto un cartelito en la puerta de la casa y albaranes en las ventanas que daban al canal. Sonia hacía tiempo que se había acostumbrado a considerar dicho cuarto como deshabitado, y sin embargo, durante todo ese tiempo, detrás de la puerta del aposento vacío, había estado fisgando y escuchando el señor Svidrigailov. Al irse Raskolnikov siguió él en su puesto, cavilando, y después se volvió de puntillas a su habitación, contigua a aquella desalquilada, cogió una silla, y sin armar ruido, la arrimó a la puerta que daba acceso al cuarto de Sonia. El diálogo le había parecido interesante y significativo, y resultándole muy de su gusto, tan de su gusto que hasta llevó allí la silla para en lo sucesivo al otro día, por ejemplo, no tener que aguantar otra vez la incomodidad de estarse en pie una hora entera e instalarse cómodamente, con objeto de estar a gusto, en todos sentidos.